La lixiviación en pilas es uno de los procesos que son muy parecidos a la lixiviación in situ, dado que no requiere una preparación muy estricta del material. Se puede colocar cerca de la mina, puede haber los casos en los que no se requiera la molienda y solamente con la trituración se realice la lixiviación, y por lo tanto el coste de operación y los equipos que se requieren son muy pocos y es económicamente muy rentable. Se pueden alcanzar alturas entre 100 y 200 metros de las pilas, en donde se va acumulando todo el material. Eso ayuda que también a que se produzca mucho más material en función del tiempo. Se tiene que adecuar el suelo previo a que se realice la lixiviación, dado que en el caso de in situ, pues veíamos que podemos tener el ácido penetrando también en los mantos freáticos, pero en el caso del pilas podemos llegar a manejar incluso valores de flujos de ácidos, flujos específicos de las soluciones mucho más altos. Entonces, en este caso es necesario hacer una preparación del suelo para que ahí se recolecte la solución lixiviante que va a ir bajando desde la parte superior de la pila o de la montaña que se forma hacia la parte inferior. Ya lo vamos a ver en cuanto a las fotografías para que les quede un poco más claro. Entonces, esta solución se recolecta en una especie de piscina y esto puede ayudar, dado que por lo general en pilas se tratan minerales de muy baja ley. La cinética es lenta porque depende mucho de la permeabilidad de las partículas, de qué tanto espacio hay entre una y otra para que dejen pasar la solución lixiviante, y se aplica comúnmente en minerales de cobre, uranio, oro y plata, que son los más comunes. Las pilas las van a encontrar con sistemas ya sea de riego, inundación o perforaciones. ¿De qué depende? De cómo se encuentra el material. Puede ser que sea simplemente riego con goteros o aspersores, que así como se riega el pasto en casa, con aspersores se esté colocando la solución lixiviante. Se puede hacer inundación donde se utiliza un flujo de solución mucho más alto, o para hacer todavía más rápida la lixiviación se pueden hacer perforaciones por donde pasan tuberías plásticas que van inyectando la solución a todo el terreno donde se está realizando el proceso como tal. Cualquiera de estos pueden hacerse en las pilas que vamos a ver, que son como de este tipo. Estas pilas tienen varios niveles, no solamente se apila el material y se queda un nivel arbitrario, ¿no? Pueden tener varios niveles dependiendo de qué tan dócil es el material para que se acumule, y siempre vamos a tener la aplicación de la solución lixiviante en la parte superior, y esta va por gravedad ir hacia la parte inferior donde se va a recolectar en una base impermeable, donde tiene como principal objetivo recolectar completamente toda la solución de la lixiviación, y a diferencia de la lixiviación in situ, prevenir que esto se infiltre en el suelo y contamine el agua subterránea. El tipo de lonas que se utilizan normalmente como bases pues pueden ser polietilenos o cloruros de polivinilo, porque este ayuda a que no se dañe, el ácido no corroba este tipo de material, y les ayude a que lo puedan manejar posteriormente. Esto es precisamente una de las cosas que se pueden emprender para que no haya tanta contaminación en este proceso. ¿Cuáles son las variables más importantes en cuanto a la lixiviación en pilas? Pues para empezar, el tamaño de partícula. Si bien no es un proceso sobre el cual hay control estricto en cuanto a que tiene que ser un tipo o un tamaño en particular, es beneficioso incluso en la lixiviación que la partícula sea grande, que esté triturada en muchos pedacitos, es decir, que tenga mucha área superficial, que aunque quede grande tenga suficiente espacio como para reacciones, porque eso es lo que ayuda a que ocurra más rápida la lixiviación. Entonces, aquí no hay problemas si tienen muchas mezclas de materiales gruesos con materiales finos. Eso les ayuda mucho a que la cinética de lixiviación sea mucho más rápida. No hay problema si son irregulares, si son imperfectos. De hecho, la porosidad ayuda bastante y favorece mucho la reacción. Entre los que estén más fracturados los productos reaccionan más.
Entonces, aquí es donde podemos hacer una clasificación del tipo de partículas en cuanto a las que se utilizan para realizar la lixiviación y cómo va ocurriendo dependiendo de sus características principalmente. Al principio los granos están expuestos como tal a las soluciones de lixiviación solamente en las superficies. Posteriormente empiezan a penetrar por los poros y por las fracturas hacia la parte interior de la partícula y lixiviando a través de los conductos por los cuales se conectan, ¿no? Posteriormente los granos que son expuestos a estas soluciones de lixiviación solo después de que otros granos han reaccionado. Es una reacción en cadena. Solo hasta que la superficie reaccionó es que se pueden penetrar todo la solución lixiviante para realizar también la partícula como tal, toda la reacción. En el tipo D que vemos aquí en la tabla, los granos en los cuales los poros y las fisuras no se extienden en la superficie, simplemente lo que no reaccionó, no reaccionó. Y no se extienden siempre si no tienen las características como para que esto pase. Al final, vamos a tener una partícula como la que se muestra en la clase E, los granos localizados dentro de las partículas que sí reaccionaron y los que no están conectados con los poros que no reaccionaron. Entonces, aquí, como les decía, favorece que sea una partícula grande, favorece que la pila esté alta. También esto ayuda, dependiendo del tipo de pila que se utilice, pero eso más que nada para fines de productividad, si la partícula ayuda a que penetre fácilmente el lixiviante es mucho más rápido, ¿no? ¿Qué tanto se inyecta? El flujo específico de soluciones. No es el mismo flujo que se inyecta para hacer la lixiviación in situ, al que se utiliza para hacerlo en pilas y el que se utiliza, que vamos a ver más adelante, para bateas. Es mucho lo que se utiliza de ácidos. También esa es una de las desventajas de este proceso, por eso es tan importante el manejo de los residuos. Son litros que se están adicionando por litros por metro cuadrado, por ejemplo, se pueden calcular para poder hacer la inyección del lixiviante. Entonces estamos hablando de una cantidad muy grande de ácidos que tenemos que ver la forma de disponerlos. Las imperfecciones mecánicas, como les decía, las fracturas también ayudan a que sea mucho más rápido el proceso. Incluso la estructura cristalográfica, si llegan a ser muy irregulares, les favorece la lixiviación y lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Entre más porosos, más fáciles poder lixiviar este tipo de materiales. Este es un ejemplo de una base permeable que se utiliza. Si ven aquí, en la parte de atrás son las pilas, donde se ven varias capas que se van encontrando para hacer la lixiviación. Esta ya es una pila preparada. Aquí están preparando la base y es aquí donde al final, en cuanto se riega en la parte superior, la lixiviación atraviesa el material, hace su acción y posteriormente es recolectada en esta parte. Podemos tener dos tipos de pilas, las que están estáticas y solamente se pone una capa sobre otra, o las que son dinámicas, que una vez que se coloca el material y se apila, se espera que se haga la lixiviación, se remueve y se reemplaza con material nuevo. ¿De qué depende? De la ley del mineral que se esté tratando, de la disponibilidad que tengan de material, de la estabilidad del suelo también para colocar una u otra y de los equipos que se utilicen, dado que si son dinámicas, tienen que estar quitando constantemente el material, a diferencia de las estáticas, que eran lo que vimos en esta diapositiva, en el cual pueden estar acumulando material, pero probablemente el proceso sea más lento porque tienen que esperar que penetre por cada una de las capas. La aireación juega un papel muy importante en el caso de la lixiviación de sulfuros, dado que el oxígeno ayuda mucho a que se hagan mucho más rápidas las reacciones de lixiviación. En este caso pueden hacerlo, la aireación, si se hace solamente por el oxígeno que está contenido y en el aire como tal, pues tendríamos que estar bajo una condición en la cual hubiera vientos muy rápidos que pudieran penetrar en las pilas y poder utilizar ese aire, ¿no? Cuando no se tienen esas condiciones,
Lo ideal es utilizar tuberías perforadas que se colocan en la base de la pila y ahí se introduce a través de un blower o bien un ventilador aire a baja presión que está en el sistema y que también puede ayudar a que se realicen mucho más rápido las reacciones. No es muy viable este tipo de técnica para pilas de gran tamaño, ya que ahí sí depende mucho de la estabilidad. Si estamos hablando de que es mucho material apilado, el que ya estemos utilizando un ventilador puede afectar también que después él pierda la misma estabilidad y nos genere probablemente muchos problemas, ¿no? Se espera que nada más con el aire de la convección natural, es decir, lo que tenemos alrededor, con eso se haga, ¿no? Pero estamos hablando que sean pilas de 100 a 200 metros, de las pilas más altas. Y dependiendo del tipo de material que estamos lixiviando, obviamente también muy relacionado con el proceso como tal de lixiviación, podemos encontrarnos cinéticas desde muy rápidas hasta muy lentas. Ya estamos hablando muy rápidas, de segundos o minutos en los cuales se realiza la disolución completa del mineral y obtenemos el óxido que nosotros requerimos para nuestro proceso. Esto es muy común en carbonatos, en sulfatos, en algunos cloruros, que son los más fáciles de lixiviar. Si estamos hablando de una cinética rápida, en este caso hablamos de horas en que se realiza la disolución completa y podemos encontrarlo en óxidos cúpricos con cobre o silicatos. La moderada, en las cuales podemos hablar de días de semanas y requiere oxígeno, aireación para que se realice. Aquí estamos hablando de cobres, óxidos cuprosos, silicatos, óxidos con manganeso, que también son muy comunes, y de ahí nos podemos pasar a los procesos donde todavía es mucho más lento, en semanas o meses para llegar a la disolución completa, y hablamos de sulfuros simples, calcosina, digenita, furleíta o cobelina. Para tiempos de proceso muy lentos, estamos hablando de años, en la que incluso la disolución se puede considerar como muy incompleta, pero aquí ya tratamos sulfuros muy complejos para realizar este tipo de